Esto es una idea que tenemos hace mucho tiempo, que a veces la podemos hacer, a veces no, en la vorágine de las cosas. Nos pareció interesante desde el punto de vista de las materias involucradas, hidráulica. El tema de materiales también nos parece importante. Y por supuesto de gestión de organización. Entonces, así que en ese sentido, bueno, este es el principio de una actividad que vamos a tratar de ir haciendo, tratando de cortar el menor tiempo posible de clase. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Damián Di Maio, yo soy el gerente comercial de Saint-Gobain, la división PAM, esto es lo que es canalización. Saint-Gobain es una multinacional que la conocen, pero trabaja Weber, Placo, Megaflex, materiales de la construcción a nivel mundial y general, y nosotros básicamente manejamos lo que es tubo, de hierro ductil y accesorios. Y Roviro Lobo, nuestro técnico. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, yo soy el técnico para la TAM. Soy el representante, digamos, tengo a cargo 5 países del Cono Sur. Y precisamente esta convocatoria que logramos hacer, la idea es exponerles un poco los proyectos que hemos hecho en algunos de estos países a cargo. Y por supuesto, todo lo que es la parte introductoria en cuanto al material de hierro dúctil, sus bondades y todo lo que a partir de allí me sirve para lo que dice el título, que no es más que el hierro dúctil como un material principal en lo que es obras de conducción hidráulica. Bueno, acá es más que todo un esquema general que quiero mostrarles cómo pasamos del material de hierro gris tradicional, como se venía utilizando hace bastantes décadas, hacia el hierro fundido, que es el que actualmente estamos utilizando en nuestras tuberías, válvulas y accesorios. ¿Cómo pasamos de un material a otro? Bueno, la idea es que el hierro gris, en su versión tradicional, se conocía con bastantes bondades, sobre todo con lo que tiene que ver con resistencia a la compresión, maquinabilidad, resistencia a los impactos y a la fatiga. Sin embargo, se descubrió en eso de los años 50 que inoculándole de manera controlada magnesio, se lograba una mezcla que por digamos una duración de 12 minutos exactamente, si se moldea la pieza en ese periodo de tiempo, yo logro posteriormente una ductilidad en el material. Y esa ductilidad se refleja de una manera que estructuralmente pasa a ser un grafito nodular, perdón, laminar a un grafito nodular. ¿Okay? Es decir, si lo vemos de una manera microscópica, es como en esta parte tenemos laminillas, mientras que cuando yo le inoculo el magnesio pasa a una microestructura de esferas. Por lo tanto, como ustedes saben, cuando las estructuras no tienen vértices, sino tienen una superficie más, digamos, esquemática como una esfera como tal, es más fácil o es mejor resistir, en este caso, los esfuerzos. La composición básica de hierro dúctil como tal son 3 materiales, en realidad 3 elementos de la tabla periódica: carbono, silicio y hierro. Y de acuerdo al contenido de carbono, es que uno puede categorizar si es un hierro clásico, un acero o un hierro fundido. Allí están las proporciones o las cantidades porcentuales, mejor dicho, de la cantidad de carbono, que es lo que me lleva a determinar qué metal es. ¿Okay? En el caso del hierro fundido debe ser entre unos 7 y 5% de carbono y ya se considera este material. Por otro lado, también acá, en realidad el hierro dúctil, en nuestro caso, el material, la materia prima de nuestros productos, tiene un poco más del que se requiere, que es 1.7, tiene el doble en realidad, 3.5. Porque mientras más tenga, más se establece esa propiedad de ductilidad que ya se las voy a mostrar de qué trata. Primero, digamos, se exaltan todas las que son estas 4 propiedades como tal, que son la elasticidad, la capacidad de estiramiento, la resistencia a la ruptura y la dureza brillo. Esas son características del material de hierro dúctil. Se puede ver la curva de tracción, como el material falla recién cuando alcanza 420 megapascal y puede estirarse hasta un 10-12%. De hecho, por norma, la norma establece precisamente que se debe alcanzar esos valores para poder comercializar el producto. Sí, esencialmente ahí lo que hay es una prueba donde se colocan 2 apoyos en los extremos y un esfuerzo medio, ¿okay? En la mitad del elemento del tubo,
Y lo que se logra alcanzar es que después de aplicar esa fuerza, al dejar de aplicarla, el material vuelve a su estado natural. Es poco creíble, por eso es importante que observen el video, porque pueden creer que el metal no va a pasar eso. Y no es así. Sucede porque precisamente tiene memoria elástica. Esa es la característica del material. ¿Cómo yo obtengo el material? La idea acá era hacer un resumen de lo que es el proceso productivo, tanto de cómo se fabrican los tubos, pero antes de los tubos yo necesito una materia prima. Esa materia prima viene precisamente a raíz de la fundición. Entonces, ¿cómo obtengo yo el material? El material, una vez que lo tengo, en este caso, cuando yo voy a hacer la fundición, empiezo, digamos, desde este punto, donde dice mineral. Ya les voy a explicar un poco lo que es este proceso inicial. Pero donde dice mineral, pasa a un alto horno, luego se le hace un ajuste de todos los componentes, porque si bien les dije que son tres materiales, o tres elementos, perdón, carbono, silicio y hierro, hay otras proporciones de elementos como azufre, como manganeso, cobre, que están en menor proporción y que hay que equilibrar la mezcla, porque si no deja de ser un hierro dúctil. ¿Okay? Entonces, por eso pasa por ese proceso hasta la inoculación del magnesio, que es lo que lo convierte en dúctil como tal, porque hasta donde está el ajuste de composición, ahí es hierro gris tradicional. Ahora, ¿de dónde se obtiene este mineral? Esto es importante porque el mineral de hierro se mezcla con carbón para hacer el proceso de fundición. Y el carbón no es carbón mineral, sino es carbón vegetal. ¿Cómo obtenemos nosotros el carbón vegetal? Saint-Gobain, en nuestras plantas de Brasil, contamos con un certificado de huella de carbono cero. ¿Por qué? Porque tenemos unos bosques con eucaliptus, donde a partir de allí obtenemos el carbón vegetal y no necesitamos utilizar el carbón mineral. Ahora, ese carbón vegetal, precisamente, que está en esos bosques, llevan a una compensación en cuanto a la emisión de dióxido de carbono que hay en las plantas. Por eso es que les digo que al compensarse hay una neutralidad en lo que es la huella de carbono y por eso obtenemos esa certificación. Luego, para fabricar los tubos, yo tengo que pasar por estas unidades en donde para mí no les voy a detallar el proceso uno a uno, las fases, sino para mí lo que destaca de esto y que tienen que saber es que todos los tubos que se fabrican tienen que ser probados hidrostáticamente. Eso está por norma. Porque uno no puede, a diferencia de otros materiales, la norma de hierro dúctil es muy precisa en eso, de que todos los tubos se tienen que probar. Y ya les voy a decir a qué, bueno, acá están algunos datos de a cuál es la presión a la que se prueba, pero más allá de eso, tienen que pasar una serie de ensayos de calidad, sobre todo de mecánicos, para poder ofrecer el material y que salga a comercializarse. Entre otras cosas importantes destacar acá, por ejemplo, es que se le aplica una capa de zinc sobre el hierro como tal, para que esa capa de zinc sea la protección anticorrosiva al momento de instalar el tubo en una zanja. Recuerden que los suelos suelen ser muy agresivos y son los que promueven primero la oxidación y luego la corrosión del metal. Cuando tú mezclas dos materiales, hay como una especie de intercambio químico que va a evitar que eso progrese. Ya más adelante voy a mostrar un esquema de eso. Bueno, eso era como lo introductorio. Si quieren más adelante me hacen consultas, pero es muy general en tema de hierro dúctil. Mi idea es adentrarme más a lo que a ustedes como estudiantes de ingeniería les compete, que es la parte de diseño y la parte de obra como tal. Empecemos con la parte de diseño. Y es que, como ustedes muy bien saben, previo a cualquier obra hidráulica de este tipo estamos hablando en este caso una obra de agua potable, una obra de abastecimiento de agua potable, porque también nosotros tenemos tuberías para el saneamiento, pero quiero enfocarme en agua potable. Siempre tenemos que hacer los estudios que ustedes muy bien ya vieron, que son los estudios hidrológicos, los estudios hidráulicos de la fuente donde se va a hacer la toma, etcétera. Y allí tenemos que establecer cuál es el formato del sistema que yo voy a diseñar. Por supuesto, va a depender de la topografía, de un montón de variables, también cuál es el caudal que necesita la población para abastecerse, en base a los usos
los usos zonales, en base a la proyección del futuro que se está haciendo de la obra, en base a un montón de variables que no es necesario que se las explique porque sé que ustedes las saben, pero nosotros como proveedor digamos, de estos elementos, lo que tenemos que definir junto con el cliente no es más que saber como mínimo qué tipología voy a tener en el proyecto. Es una tubería que va a ir por gravedad o es una tubería que va a ir por bombeo, es un mix. O sea, hay un montón de situaciones y todo eso nos lo tienen que hacer saber para nosotros poder ayudarlos a elaborar un proyecto y a optimizarlo. Esa es la idea. Por supuesto, no solo con eso, después damos recomendaciones prácticas para optimizar el proyecto. Por ejemplo, en el caso de los trazados, si bien un relieve puede ser muy irregular, tratemos de que digamos, el alineamiento de la tubería no vaya completamente paralelo a ese relieve, porque si no puede ser un serrucho infinito, lo que me va a dar unos puntos de quiebre que no van a ser necesarios a la hora de la proyección. Lo que sí es bueno tomar en cuenta, nosotros en nuestro catálogo, que después se los voy a facilitar con los profesores, hacemos una simple recomendación para tomar en cuenta en cuanto a estas dimensiones, ¿no? Que en las bajadas sea de 4 a 6 milímetros por metro y en las subidas de 2 a 3 milímetros por metro. AISA, y hago la acotación porque sé que es una empresa referente para todos en el país, no considera estos valores. Ellos consideran de 1 a 2 para la subida y de 2 a 3 para las bajadas. Pero igual, les comento que estas son recomendaciones que nosotros tenemos en el catálogo, simplemente como para que lo tomen en cuenta. Lo otro también importante, no sé si hasta ahora ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver lo que son cámaras de válvulas de aire, de válvulas de desagüe, etcétera, pero eso también son cosas que nosotros, cuando nos pasan un proyecto preliminar, buscamos de mostrar las bondades que tiene el material y tratamos de optimizar el alineamiento colocando todas las válvulas que requieren, porque estemos claros en algo, y es que no es solo cuestión de tuberías y accesorios tipo codos o T, sino siempre es necesario también colocar las válvulas, porque yo tengo que controlar, porque tengo que hacer seccionamiento, porque tengo que purgar el aire, etc. Tal vez la aclaración para el vehículo, que igual Sí. algunos lo pueden conocer, otros no tanto por el alcance de la carrera que llevan, es que esas pendientes de descenso y ascenso, lo primero que tienen que tener en claro es el sentido de circulación del fluido. Claro. Y lo que busca es garantizar que en los puntos bajos donde se va a intervenir con una cámara de desagüe y en los puntos altos con una válvula de aire, que en el caso de las válvulas de aire, que esa pendiente ascendente garantice que la burbuja de aire pueda ser evacuada por el accesorio, y en el caso de la descendente, que la cañería pueda ser completamente vacía cuando se le abre la válvula para una reparación o para lo que fuera que se intervienen en este tipo de instalaciones. También se ponen accesos de cámaras de videofilmación, entonces primero se vacía la cañería, con lo cual tenemos que garantizar que esté vacía para que pueda entrar el robot y filmar por X razón, no sé, porque hay una avería importante y demás, y se necesita conocer. Esas pendientes, digamos, no son porque sí, y es para los puntos que estamos indicando. Aparte, fíjate que se vacía solamente un tramo de la tubería, no se vacía completamente y eso, digamos, tiene que ver con un ahorro importantísimo. Claro. Sí, esa es la idea. O sea, y más adelante igual les voy a mostrar algunos esquemas de cámaras tipo para estos controles que se le hace a un acueducto en general. Otro punto a tomar en cuenta, previo, por supuesto, a avanzar en cualquier proyecto, es antes de dimensionarlo, saber con qué presión voy a trabajar, por supuesto, y el caudal que debo conducir a través de esa obra. Importante esto, ¿por qué? Porque a veces a nosotros nos pasan, y digo porque esto en el mundo profesional, cuando a ustedes les toque ya abordar cualquier desafío, a nosotros nos llega, por ejemplo, un cliente donde dice, quiero pasar un caudal X por una tubería de, no sé, 300 milímetros.
Y es imposible porque cuando introduces las variables te da que ese fluido, agua potable, por ejemplo, va a conducirse a 10 metros por segundo, lo que es inadmisible. ¿Ok? Entonces, no es que cualquier caudal yo pueda introducir en una tubería en particular. Entonces, eso es muy importante saberlo, al igual que los valores de presión en los que voy a trabajar, porque los valores de presión me indican también qué material va a ser capaz de soportar esas solicitaciones. Es importante esto porque, por ejemplo, las tuberías flexibles, llámese los plásticos, no son capaces de resistir altas presiones. Entonces, ahí es donde entra en juego o la gran capacidad que tienen, por ejemplo, el hierro dúctil y el acero, porque soportan presiones muy elevadas. Otra cosa que quiero mencionar acá es que, fíjense que ahí yo mostré un esquema, un gráfico en realidad, porque en muchos casos, y les voy a dar les voy a explicar un ejemplo que tenemos acá muy cerca, Escobar, tenemos cámaras reguladoras donde están instaladas unas válvulas nuestras, válvulas de control. Y precisamente, ¿por qué están instaladas las válvulas? Porque hay una variación horaria del consumo tan grande que en el día y en la noche se tiene que aplicar esa regulación, porque de lo contrario, si pasa con la misma presión que viene del troncal, va a reventar todas las tuberías de la red de distribución. Entonces, es muy importante conocer cómo fluctúa el consumo a lo largo del día, de la semana y del año, cuando es muy marcado el tema de las estaciones, porque en eso se va a basar el diseño óptimo que ustedes van a tener. ¿Ok? Importante eso. Por otro lado, les menciono algo. Cuando nosotros tenemos unas presiones para el diseño, las tenemos que cotejar o comparar con las presiones que me dio el cálculo hidráulico, que generalmente lo hace una consultora o un equipo de proyectos. Nosotros no somos ellos, nosotros somos el fabricante. Por lo tanto, nuestras presiones deben ser superiores a las que me indica el proyectista. Y por eso es que acá está muy claro que tiene que ser así. Por otro lado, nos manejamos, por lo menos en el ámbito del hierro dúctil, nos solemos manejar con 3 presiones. Si se dan cuenta, allí tengo una tabla que es típica de una ficha técnica de nuestras tuberías, donde siempre van a tener 3 valores o 3 columnas de presión, ¿ok? Que son la PMA, como indica acá, es la presión máxima admisible, digamos, la presión de operación en un régimen permanente, ¿ok? Tengo la PMF, que es la presión máxima de funcionamiento, que sería como en régimen no permanente o en régimen transitorio, es decir, considerando golpe de ariete, y la PMP, presión máxima de prueba, que es cuando voy a hacer la apertura de la obra, yo la pruebo en un solo momento a ese valor. O sea, es simplemente para hacer la prueba hidráulica. ¿Ok? Importante tener en cuenta esto. Y lo otro que quiero mostrarles es que en cómo va aumentando esa presión, de acuerdo, por lo menos lo que indica la norma para el hierro dúctil es de la siguiente manera. Si quieren, vamos a tomar el último DN para que lo visualicen. 2.6 megapascal es para régimen permanente. Cuando yo le sumo 20%, es 3.1 para régimen transitorio. Y a eso le sumo 5 bares o 0,5 megapascal y obtengo la presión de prueba. Entonces, esa es la forma como está estandarizado el diseño para hierro dúctil. Todo lo contrario, por ejemplo, para los caños flexibles, que a veces tienen que considerar en el golpe de ariete hasta 40% más. ¿Ok? Igual está muy por encima de lo que se pide en obra. Sí. No se piden 36 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, sí, no. Es que aparte de esto, a nosotros eso es curioso ya que los mencionas porque a veces nos pasan proyectos donde las presiones son muy bajas y por supuesto nuestro caño termina siendo prácticamente sobredimensionado, pero es importante saber que buscan como salvaguardar otras cosas. Por ejemplo, la vida útil del caño, si el suelo es muy agresivo, entonces por ahí buscan, o simplemente, para decirlo claro, a veces el tema monetario no lo llevan a un contexto, sino quieren una obra de alta calidad y no importa sobredimensional, se puede decir de esa manera. Ahí veo que pusiste la tabla del K9.
Ajá. No sé, aclarar Les el explico. K9, el K7, Sí. porque AISA normalmente define K7 Bueno, ya para la les explico. instalación. De hecho, No más voy a adelante... estar toda la tarde. No, tranquilo. De hecho, al final tengo una tabla donde lo van a entender mejor, pero fíjense que todos están acostumbrados, y estoy seguro que es así, cuando les dan la descripción de una tubería, casi siempre lo hacen es con PN, presión nominal. Eso es como uno está acostumbrado. El hierro dúctil, por tradición, por la norma de 1998, no lo categorizaba así, sino con un valor K. Ese valor K está asociado al espesor de hierro de la tubería. ¿Ok? Hay una ecuación donde uno introduciendo ese K, en este caso el valor 9, lo multiplica por el diámetro nominal y te da el espesor de la tubería. Luego, en el 2009, salió una nueva versión de la norma, que ya no se categoriza con K, sino con C. Y esa C sí está igualado a lo que es la presión nominal. Es decir, cuando uno dice un C20, es que soporta 20 bares. Un C40 es 40 bares. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, Se llama clase. Claro, Clase clase. 10, clase 6. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Antes era como una clase de espesor, ahora es una clase de presión, pero se mantienen simultáneamente las dos en lo que es la clasificación. Por ejemplo, Bolivia es un país que siempre nos pide las tuberías con la doble marcación, porque está asociada a las dos normas y no importa. Ahora, hay países como Chile que ya no están utilizando la norma anterior y sí o sí exigen la clasificación según clase C. Entonces, eso va a depender de la normativa que se rija cada país. Y es indiferente porque a la vez podemos hacer una especie de equivalencia entre el K y el C sin ningún problema y ofrecer al cliente lo que esté solicitando. Otra cosa a tomar en cuenta es lo que les venía diciendo, con referencia al caudal. Una vez desarrollado el caudal y la presión de diseño, yo tengo que ver qué diámetro defino para que entre todo ese caudal. ¿Cuál es la capacidad que voy a conducir del volumen por unidad de tiempo que voy a conducir por esa obra? Entonces, buscar el diámetro nominal más adecuado. Uno lo que hace, bueno, dependiendo de los requerimientos del diseñador, del dinero disponible, en fin, de muchas condiciones técnico-económicas, generalmente se busca que las tuberías transporten a una velocidad que sea más o menos entre 1 y 1.5 metros por segundo. Eso va a depender de lo que quiere el proyectista, ¿no? Pero nosotros lo que les ofrecemos es, fíjense, la clasificación que nosotros le damos a las tuberías es, en el caso del hierro dúctil, el diámetro nominal está asociado a un diámetro casi igual al diámetro interior, pero no va a ser ese el diámetro que van a utilizar a la hora de modelarlo, ¿ok? Es importante destacarlo porque cuando hacen el modelo suelen colocar el diámetro nominal y no es así. El diámetro nominal simplemente es para denominarlo o para tenerlo como clasificado. Bueno, esta es mi tubería de 100, por ejemplo, que ese 100 significa 100 milímetros. Entonces nosotros lo que hacemos es, basándonos en las normas, fíjense que tengo ISO 2531 y NBR, que es una norma brasileña, 7675. Si van a ver muchas cosas brasileñas acá, porque nuestras plantas están en Brasil, la idea es eso, pues que nosotros tenemos la tubería. La tubería, como les dije, tiene un espesor de hierro dúctil, pero aparte tiene internamente un mortero de cemento. Y ustedes, bueno, ahí ya les veo la cara de qué pasó ahí. Era de hierro dúctil y ahora pasó a cemento. Bueno, sí, tiene una película de cemento. Más adelante le voy a hablar de ese revestimiento interno, que es muy bondadoso y ya van a ver por qué. Pero también hay que considerarlo a la hora de calcular el diámetro interno. Y al final, ¿cómo se calcula el diámetro interno? Fácil. Cuando yo tengo el diámetro externo, que me da la tabla, la ficha técnica, le resto 2 veces el espesor de hierro y 2 veces el espesor de mortero y me da el diámetro interior que utilizo para el modelo hidráulico. Importante eso porque recuerden que hacer el modelo con mayor precisión es lo que te da casi que la seguridad de que el proyecto va a funcionar de manera adecuada. Perdón, me salté la parte de longitud de los tubos de hierro dúctil por norma se exigen que sean mínimo de 5.5 metros de largo. Nosotros tenemos de 6 metros hasta una medida y después 7 metros. Igual, ahí también siempre nos hacen la comparación
por ejemplo, con tuberías plásticas que suelen venir mucho más largas, pues la idea es que, obviamente, cuando tenemos tuberías muy largas, no podemos meterlos en el container y trasladarlos fácilmente. Entonces, aparte, las tuberías plásticas son muy livianas y nada que ver con este material. ¿Podrías hablar, perdóname, ¿no? Sí, Pero sí, también sí. hacer hincapié en lo que es la longitud útil del Sí, caño? ahí voy. Porque a la hora de comprar, los 6 metros en realidad no son 6 metros. Bueno, fíjense que el dibujo es muy entendible, y es que el diámetro, perdón, la longitud útil va desde el extremo de la espiga, ¿ok?, hasta donde comienza la campana. Eso es lo que realmente me va a servir a mí para el diseño. ¿Por qué? Porque la parte acampanada no va a ser útil porque ahí va a entrar otra espiga. Entonces esa parte se va a perder. Esa longitud nosotros también la detallamos en la ficha técnica porque todo eso lo necesitan a la hora del diseño exacto, ¿no? Sí. Creo que sí me fue. Ah, no. Está bien. Y este punto, no menos importante, voy a ir un poco rápido. ¿Por qué? Porque más adelante tengo más desarrollado. Tiene que ver con que, si bien es una tubería muy resistente y con altas bondades, como ya les mencioné, de acuerdo a las características iniciales, yo tengo unas franjas o unos rangos de tapada para poder volcarlo en una zanja. Porque también depende de si voy a tener tránsito o no, del tipo de suelo, por supuesto, del diámetro nominal de la tubería. Entonces, todo esto es como un juego. Al final, dense en cuenta que yo estoy con un tipo de zanja, como ven en la parte superior, que dice tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es según la norma. Después les voy a mostrar cuáles son esas tipologías. Y además, el K7 o K9, que ya les expliqué más o menos de qué trata, del espesor del hierro dúctil, yo tengo esas profundidades para poder cubrir la tubería. Lo otro que les menciono acá es que esta zanja que les mostré como ejemplo es tipo 3. Se puede decir que es la de clase media, porque la tipo 1 es cuando un suelo es excepcional. Es muy bueno, tiene una capacidad portante alta, y prácticamente no necesita que uno nada más excave y el mismo terreno que sacaste de la excavación va para relleno sin necesidad incluso a veces ni de compactar. Pero ese caso evidentemente es muy poco, o sea, no puede ocurrir con facilidad, ¿no? Lo importante es que sepan que esta, cuando la comparamos con zanjas de otros materiales, es mucho más fácil, nada compleja, y en ahorro de costos también es muy importante. Bueno, acá voy a ir por la parte de marco normativo y certificaciones. No sé si ustedes han tocado esto, creo que no, porque bueno, escuché que vieron fue en las materias hidráulica e hidrología. Y por ahí se ve pliegos. Bueno, claro. En la están contenidas en la normativa. Perfecto. Sí, bueno, generalmente lo que tiene que ver con la administración de obras es donde uno maneja ya en los pliegos todo el marco normativo. Simplemente les quiero mencionar, así como tirando ideas, fíjense que a nivel, cuando uno va a trabajar con las normas, siguiendo esa pirámide que está allí, en realidad va a prevalecer la norma nacional cuando hay norma nacional. En el caso del hierro dúctil, nosotros no tenemos norma. El IRAM, que es el instituto que rige las normas acá en Argentina, no tiene norma en hierro dúctil, por lo tanto nos vamos a la norma internacional. ¿Ok? Que por eso es que ustedes ven que yo les he mencionado mucho la ISO, es en base a que la ISO es la que rige el hierro dúctil en cuanto a todo lo que tiene que ser los aspectos de fabricación y todo eso. Allí se las menciono. De hecho, lo otro importante es tienen que saber que siempre estas normas, si una empresa cumple con ellas, tiene que tener el certificado aval, por ejemplo, de empresas multinacionales como Bureau Veritas, SGS, entre otras, que son las que califican y certifican que en realidad sí está cumpliendo con esa normativa. Por otro lado, lo que les quería mostrar en esta filmina era que los productos también van desglosando normas. Por ejemplo, las tuberías de accesorios tienen una,
las válvulas tienen otras, las tapas y rejillas otras, y así nos vamos viendo por cada parte. Y lo otro es que además de las normativas que están relacionadas con los productos y las certificaciones, tengo que ver los procesos de gestión y condiciones de potabilidad. Esto fue lo que les mencioné al principio de lo que dijo la compañera Leire, ¿no? Sí. Ella mencionó lo de la clase K y la clase C, la dijeron por acá. Fíjense que la clase C, como indica allí, tiene que ver con los bares que resisten, la presión en bares que resisten. Sin embargo, cuando yo quiero hacer una equivalencia entre una norma y la otra, me voy a esta ficha y allí tengo las ecuaciones que de alguna u otra forma me relacionan la clase K y la clase C. Ojo con esto, y lo aclaro desde ya. No siempre una clase K va a ser igual a una única clase C. ¿Por qué? Porque juegan varios parámetros allí, que por ejemplo, un K7 puede ser C25, puede ser C30 y puede ser C40, por ejemplo. Eso no es que va a ser una transformación lineal, no. Eso hay que buscar cuál es la equivalencia como tal. Y allí más o menos pueden ver, vamos a ver un ejemplo, el 1207, tengo un K10, pero también un 7 puede ser un K8, porque se maneja entre esos rangos. Entonces, acá lo importante que vean es, más o menos, estos son todos los datos que vuelca una ficha técnica de una tubería, y son muy importantes, ¿por qué? Por allá hasta ven algo que dice desviación angular. ¿Les suena algo de desviación angular en una tubería? Sí, está por el cielo. Bueno, ya vamos a mostrar unos dibujos de eso, porque precisamente la tubería hierro dúctil, la forma como tiene la junta campana espiga, permite una desviación angular admisible que te ahorra el tema de, por ejemplo, si fuera la necesidad de colocar codos, no lo haces porque te optimiza los trazados ajustándolo con esa desviación angular. ¿Un Incluso, grado por caño, eh? ¿cómo? ¿Un grado por caño? No, depende del diámetro. Los cambios más chicos pueden tener hasta 5 grados. Ah, mirá. Los más grandes hasta 1,30. 1,30 más o menos. Muy utilizado en los barrios cerrados. Sí. Que tienen esa forma. En caminos rurales también, porque como no tengo restricciones ni cruces, la verdad que yo aprovecho esa desviación angular, por ejemplo, incluso para no hacer una curva de 90. Los codos de 90 o los codos de 45 los puedo optimizar con eso. Es muy, muy útil. Más adelante les voy a mostrar más de eso. Y acá un simple esquemita que quería exhibir, y es cómo es una tubería, cómo está marcada, todos los datos que tiene, toda la información que me brinda, y aparte cómo está compuesta. ¿Por qué es tan importante la composición general de la tubería? Porque fíjense que no solo una norma la que va a acompañar el diseño del producto como tal, que es la norma madre, que ya les mencioné, la ISO 25301, sino aparte que cada uno de sus componentes va a tener una norma aparte. Y que hay que leerse esa norma porque no siempre, dependiendo de la aplicación que tenga el tubo, llámese agua potable o cloaca, va a ser igual. Por ejemplo, el mortero interno no es el mismo para agua potable que para cloaca. Y tampoco el aro de goma. Porque, por supuesto, hay elastómeros que soportan ciertas situaciones, ciertas condiciones, y otros que no. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. No sé si por ahí lo explican más adelante, pero el tema de efecto corona en el caso de una red cloacal. Sí, más adelante. Bien. Allí, acá quería exhibir un poco otras normas que están asociadas al resto de, digamos, de parámetros que engloban una conducción hidráulica con hierro dúctil. Por ejemplo, cuando hay tuberías o accesorios que no son campanas espigas, sino son bridados. Hay una norma, las juntas cuando no son juntas estándar, sino son juntas acerrojadas, que ya les voy a explicar qué es eso. También hay otra norma. En fin, un montón de normas que acompañan todo lo que es los proyectos de hierro dúctil.
Esto tiene que ver con los procesos de gestión, la forma integral como se maneja en este caso. Las fábricas tienen que cumplir con eso para poder comercializar el producto. Lo que ustedes seguro por ahí han escuchado, la famosa gestión de calidad, que es la 9001, la del medio ambiente, que es la 14000, y la de salud y seguridad laboral, que es la 45000, y en nuestro caso la de huella de carbono, que les mencioné por qué la obtenemos, ¿no? Y estos que quizás en Latinoamérica no estamos tan a la vanguardia de este tipo de certificaciones, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es una del Reino Unido, otra francesa y alemana, que indican cuando los productos que entran en contacto con el agua potable, en el caso de una tubería de hierro dúctil, ¿qué es lo que entra en contacto? El aro de goma, el mortero de cemento, y en el caso de los accesorios no tienen mortero de cemento, sino tienen pintura. Esos tres elementos tienen que tener condiciones de potabilidad. ¿Para qué? Para que sea totalmente inocuo y no contamine el agua potable. Bueno, acá quería mostrarles unas cámaras típicas, precisamente lo que mencionó Leire. Digamos, esto por supuesto se puede mejorar. De hecho, esto es un diseño muy sencillo y capaz no son los óptimos, depende mucho del proyecto, pero nosotros podemos tener, a la hora de querer purgar, sacar el aire de una tubería, generalmente instalamos las válvulas de aire, o popularmente conocidas como ventosas. Hoy día se conocen más que todo las válvulas de aire triple efecto. Son las que se están utilizando y más adelante les voy a mostrar esas válvulas que nosotros también comercializamos. ¿Por qué? Porque cumplen las tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? Cuando la tubería está a presiones muy elevadas, empieza a sacar aire, pero ese aire en mínimas cantidades por un agujero muy pequeño que se conoce como la purga. Esa sería una función. La otra función es cuando la tubería está completamente vacía, que yo la empiezo a llenar, tiene que descargar grandes volúmenes de aire. Entonces, esa sería la otra. Y cuando la tubería está llena y necesito descargarla, ahí tiene que ingresar mucho aire en grandes cantidades y esa sería la tercera función. Incluso ya tenemos una versión que la llamamos cuatrifuncional, que es la anti-slam o anti-golpe de ariete. Entonces, es como que cada vez que vamos avanzando se va perfeccionando este tipo de elementos, las válvulas que son claves para optimizar los diseños hidráulicos. En el caso de que está a la derecha, es una cámara de descarga, por así decirlo, o de desagüe, como le dicen otros. Puede ser de esa manera, puede ser con otro diseño. La idea es desagotar, porque, bueno, pudo haber ocurrido una emergencia en la tubería y necesito sacar el agua de manera rápida, ¿no? Ahora, eso generalmente hay criterios, aparte de que ya les dije que tienen que ser en puntos bajos, hay criterios para espaciar a lo largo de un alineamiento donde los voy a colocar, entre otras cosas. Y esta es una cámara seccionadora. Se conoce así porque precisamente son las cámaras donde yo introduzco, en este caso es una válvula mariposa, pero puede ser una válvula con puerta, por ejemplo, o a cuchilla, o la que dispongan, dependiendo del diseño, de la presión, de un montón de factores. Yo coloco una válvula de corte o de seccionamiento para evitar su paso de un lado hacia otro. También es muy utilizado, por supuesto, fíjense en cuando, por ejemplo, yo hago un barrio y yo secciono el suministro a ese barrio. Por supuesto, porque si necesito hacer reparaciones internas, bueno, corto el suministro y ya está. Esa sería la aplicación de este tipo de cámaras. Y estas que son más especiales, llamémosle así, que es como la que les mencioné de Escobar. Es porque ahí se tiene que controlar el flujo. En este caso no es el flujo, sino la presión. Tiene una válvula reductora de presión con la consigna día-noche, le decimos así, a ese modelo, precisamente porque tengo que, dependiendo del consumo horario, necesito llevar un valor, un caudal específico a una presión específica a los hogares. Y lo último, tenemos unas cámaras compensadoras, también por ahí se conocen, bueno, más adelante les voy a mostrar las chimeneas de equilibrio,
Son, sí, como elementos que están abiertos a la atmósfera para que haya una compensación ahí y salga el aire en grandes cantidades. Fíjense que tienen, o sea, la forma de accesar es, por ejemplo, por escaleras marineras y tienen su registro. ¿Consulta? Me hiciste acordar una hora, ¿no? Bueno, y acá creo que esto sí les va a interesar bastante, incluso les voy a hablar por encima, pero después si quieren alguna cosa adicional, me contactan al mail. Esta es nuestra página de Brasil. Ojo, no estoy terminando, pero esta es la parte de software. Esta es nuestra página de Brasil y ahí van a encontrar unos software asociados a los cálculos que les venía mencionando. ¿Qué tenemos para mostrar? Por ejemplo, tenemos el famoso PAN Proyecto. PAN Proyecto, porque así es en portugués, generalmente, o sea, le tengo varias aplicaciones, pero las que yo particularmente uso más y me parece que es más útil es cálculo estimado de muertos de anclaje y cálculos de acerrojados. Que para los que todavía no entienden qué es un acerrojado, porque no lo he explicado bien, el acerrojado es una forma de conexión donde yo no tengo la junta normal de campana espiga, sino a ese elemento le incluyo un elemento más para que soporte los esfuerzos y, por ejemplo, yo puedo evitar colocar un muerto de anclaje y lo sustituyo por una longitud acerrojada. Porque ¿qué es lo que me va a hacer un muerto de anclaje en definitivo? Soportar, por ejemplo, en un cruce de 90 grados, el muerto de anclaje se coloca precisamente para que soporte esa presión que se genera allí. En cambio, si yo sustituyo el muerto por, no sé, supongamos 10 tuberías con ese sistema acerrojado, ya no tengo que construir el muerto de anclaje. Y esa es la función del acerrojado. ¿Cuándo lo solemos utilizar mucho? Sobre todo en tuberías que van aéreas. Porque el problema de las tuberías aéreas es que fíjense que es todo lo contrario a una tubería enterrada. La tubería enterrada está confinada, por lo tanto, a la hora de elevarle la presión, va a estar allí confinada y a lo sumo va a tener una cierta vibración y ya está. Pero una tubería aérea, si no se ancla bien, si no tiene abrazaderas y tirantes, puede llegar a tratar de dislocarse y por eso se les instala el sistema cerrojado. Más adelante les voy a mostrar. Iba a decir que se utiliza mucho para incendio. Sí. Más Sí, que por ahí para agua y cloaca, para incendio, pero porque tiene esas características, porque normalmente va al aire. Nosotros incluso lo hemos aplicado, por ejemplo, en instalaciones de caño camisa, también en travesías aéreas, ya les voy a mostrar ahí cuáles son. Y sí, o sea, es útil porque, claro, generalmente va la tubería enterrada, no hay problema, pero cuando hay casos específicos es necesario usarlo y es muy útil, la verdad que sí. Y para que tengan una dimensión los chicos de lo que está hablando cuando dice muerto de anclaje, lo importante que es en una zona urbana, es una cañería de 1000, por ahí puede tener un tamaño de una habitación de 3 por 3 por 3, Sí. muerto de anclaje. O sea, es como si fuese una habitación de hormigón para absorber el esfuerzo hidráulico del codo, una cañería de diámetro 1000. Entonces, imagínense eso en una intersección de una calle, por ejemplo, y que tiene que convivir con un fluvial. Claro. O sea, Sí, cuando hay tantas interferencias se complica el tema del hormigonado, aparte que llega a ser muy costoso, porque lo que vos estás diciendo, puedo llegar a necesitar 20 metros cúbicos de hormigón, y eso lo sustituyo por simplemente cambiar la junta. Obviamente que voy a hacer el cambio de junta y ya está. Mucho más sencillo. Bueno, este es otro pequeño software que tenemos, en realidad es como un plugin que nosotros le tenemos al CAD, y realmente es muy útil porque nos ha ayudado a optimizar proyectos. La verdad que cuando, por ejemplo, nos pasan los planos preliminares, por ejemplo, la planta preliminar de un proyecto. Yo, lo bueno, o sea, digamos, el único problema es que puedo trabajar en 2 dimensiones. Pero a nivel de obra lineal es muy útil porque por ejemplo, yo instalo esa tubería. Ya hacer un alineamiento, como él es un programa inteligente, él me puede hacer el diseño en función de la desviación angular que tiene como valor admisible. Entonces ya yo voy haciendo el trazado de forma que estoy condicionando al producto como tal. Entonces, ya yo tengo un modelo base y hago mi proyecto usando los productos del fabricante
Incluso todas las piezas que, por ejemplo, tienen piezas bridadas, válvulas y todo eso, las puedo ir anexando. Y me da unas dimensiones generales, por eso nosotros decimos que es un programa bastante útil, porque una vez que ya tienes un modelo o un boceto del proyecto, con esto lo puedes optimizar de manera adelantada, ¿no? Otra cosa importante es que puedes ver, o sea, hacer como cortes. Por ejemplo, hace 2 días me tocó hacer el corte de una cámara de aire, entonces lo puedes hacer la vista en planta o la vista de perfil, entonces eso te ayuda porque es simplemente usar el AutoCAD, pero con este plugin que adquiere los valores de nuestras piezas. Y ya Y está. computa también. También. Pero bueno. Sí, me faltó eso. Cuando empiezo a numerar los productos, por ejemplo, esta tubería es campana espiga. Por allá más adelante tengo una tubería campana brida, por ejemplo. Y más adelante tengo un carretel, que es una pieza brida-brida. Bueno, me va identificando de manera inteligente los productos, me los cuenta y luego genero, se llama un relatorio o un informe, que me dice cuántos tengo y me genera el cómputo métrico. Entonces, es magnífico porque adelanto bastante por ese lado. Y está la versión 3D, que si bien es útil, yo diría que es más apto para cuando tengo que hacer algo particularmente isométrico que lo requiera. Porque, por ejemplo, en un trazado no es necesario. En un trazado de tubería de, no sé, de 10 kilómetros, tendré que nada más las válvulas de aire, las válvulas de descarga, puntos excepcionales. No es necesario hacerlo en 3D. En cambio, el 3D es muy útil, por ejemplo, en una sección limitada de una estación de bombeo, de una planta potabilizadora, pero todo lo tenemos también en 3D, entonces es muy... Está bueno porque cuando tiene que caber una determinada cámara en una determinada para eso, habitación es ingeniería de detalle. claro, Entonces por ahí hay que tener en cuenta hasta la junta de goma y todas esas cosas, es muy interesante. claro, y permite el conexionado. Pero solo en esos casos, después no demanda. Sí, lo demás no. Famoso manejo. Claro. Claro. Incluso, bueno, ya estamos en el desarrollo del BIM, pero todavía no. Un poco más y de aquí al otro año yo creo que ya que en realidad es lo que estamos apostando porque sabemos que es la innovación y al menos en otras regiones como Europa y Estados Unidos ya es obligatorio presentar los proyectos en BIM. Bueno, pasando a la parte de obra, nada, mi idea es acá hacer un repaso rápido, pero que quede claro. La instalación de la tubería nuestra es demasiado sencilla. Demasiado sencilla porque ya les mostré que aparte es una conexión simple, espiga-campana o espiga-enchufe, como lo quieran decir. Y entonces lo único que hay que saber es ciertas cosas, porque en realidad requerimientos adicionales. Energía no se necesita, certificados especiales de instaladores no se necesita, máquinas especiales no se requieren. Entonces, se simplifica demasiado la instalación. Por eso mi idea es acá mostrar primero cómo viene la tubería marcada, por múltiples lados la tubería. Esto me permite a mí garantizar la calidad. ¿Okay? Por otro lado, esto que aparecía acá, que yo les dije interior en el enchufe, quiere decir el código de trazabilidad. A la hora de buscar un detalle de calidad de ese lote de tubería, yo me voy al informe de inspección y con ese código encuentro la trazabilidad del producto, cuándo se hizo, qué parámetros cumplió y todo. Y obviamente digo qué cumplió, no voy a decir que no cumplió, porque si no cumplió, simplemente no sale de fábrica. Todo eso debe estar asentado en un informe. Fíjense que está dureza, brillo, tracción, todo lo que yo les mencioné al principio, incluso una prueba metalográfica, donde en esas columnas es donde se ve el porcentaje que tiene, que garantiza que es un hierro dúctil, por lo que les había comentado de las proporciones, ¿no? ¿Cómo es el transporte? Bueno, el transporte va a depender, por supuesto, del peso. Acá les quise mostrar simplemente la comparativa. Esto fue un proyecto que tuvimos en Chile, en donde iba variando la presión de muy elevada, casi 60 bares, hasta 10 bares aproximadamente. Por lo que ellos requerían tuberías
de distintas clases de presión. Entonces les ofrecimos K12, K10, K9 y K7. Dense en cuenta cómo un tubo del mismo diámetro va cambiando su peso, incluso casi que a duplicar el peso desde un K12 a un K7, ¿se dan cuenta? Entonces eso también me influye a que yo a la hora de la carga y del transporte tengo que controlar el número de tuberías que voy a transportar. Incluso hay normativas a nivel de vialidad. Tuvimos un caso de Uruguay el año pasado, el proyecto de emergencia hídrica que asistimos no permitía cierto peso, por lo que a hacer una obra de emergencia se tuvo que llamar al Estado y allí habilitaron para ese caso particular que los camiones podían transportar más tubos para poder terminar la obra con mayor rapidez. Pero esto es muy importante a la hora de regularlo porque no puedo transportar lo que yo quiera en un camión y son tuberías hidroductiles muy pesadas. Esta es la forma como se descarga, sencilla. Nosotros recomendamos generalmente la última forma, ¿ok? Que no es más que con ganchos, pero con puntas protegidas, con gomas, de los extremos, descargarlo, una labor de izaje bastante segura, por supuesto, y que siempre me permita desde el camión hasta la zanja, incluso lo hemos logrado. Pero bueno, hay otras formas de hacerlo. La manipulación, bueno, solo hay que tomar en cuenta que no voy a estar exponiendo las tuberías con, por ejemplo, suelos salinos, manglares o qué sé yo, que pueda en un corto tiempo a lo mejor generar cierto, si la tubería, por ejemplo, sufrió alguna rayadura o algo así, puede oxidarse, ojo, oxidarse, no corroerse porque ahí va a actuar el zinc, pero solamente recomendamos también cuidar dónde se va a colocar, ¿no? Con esa protección de zinc, ¿no es necesario la famosa ¿Manta? protección catódica en No, el no. material? Hierro dúctil no necesita protección catódica. Nosotros lo que sugerimos en caso de que haya un suelo muy agresivo es la manta de polietileno, que es como una cobija, vulgarmente hablando, lo que hace es cubrir la tubería de extremo a extremo, tiene una forma de instalación con alambres y con cinta adhesiva, y eso protege a la tubería la vida útil que requiera. Pero no es necesario protección catódica. Ya te voy a explicar por qué cuando hable de la comparación con el acero. Y acá es también una forma que recomendamos de cómo se deben almacenar en un stock, ¿no? Porque tampoco es como o sea, la forma más óptima, digamos. ¿Cómo se instala? Lo que les venía diciendo. Es muy sencillo porque lo único que se tiene que garantizar es que la espiga y el enchufe estén limpios. Yo agarro un aro de goma, generalmente en forma de corazón, inserto el aro y calza perfectamente en la campana. Ya van a ver por qué calza, porque es una forma muy particular. Tiene un pequeño tacón que hace que entre perfecto, no hay manera de equivocarse, no van a errar en esa labor. Y aparte luego se lubrica el aro de goma. Cuando se lubrica el aro de goma, se lubrica en la parte opuesta la espiga, lo que va a generar, por supuesto, mucho más fácil que sea la conexión. Aparte, me permite, la tubería está marcada con dos líneas, que es el tope a donde yo tengo que hacer la unión. Allá está. Generalmente, ¿cómo manipulamos las tuberías? Con una retroexcavadora, sencillo, y cómo hacemos la inserción de la campana y la espiga del otro tubo. Precisamente con la pala de la retro, colocando una protección de madera, se empuja y simplemente esa es la forma como logramos la conexión. Sin necesidad de soldadura, sin necesidad de soldadores, de gente especializada, de energía en obra, de un montón de requerimientos que otros materiales sí requieren. Y si no, para los más tradicionales utilizan el sistema tipo Tirfor, un sistema mecanizado que es útil, pero digamos es más lento, retrasa por supuesto la instalación. Ahí tenemos un ejemplo. Y esto sería comparando
los tiempos de la junta, entre haciendo el uso de la pala mecánica y haciendo uso del sistema tiempo. Igual es muy poco tiempo cuando lo comparamos con otros materiales. Fíjense que una tubería de 1800, que estamos hablando del tamaño de una persona, tarda con una pala 12 minutos y con un sistema Tilford 20 minutos. Estamos hablando que es nada en comparación a otros tipos de juntas. Brigado, soldado. Exacto. Acá tenemos precisamente, ya que mencionaste, juntas brigadas, porque no todas, o sea, si bien las tuberías nuestras son campana espiga, a veces es necesario, por ejemplo, en las cámaras, hacer juntas brigadas. ¿Por qué? Porque, bueno, requiere mayor precisión, requiere linealidad entre los elementos, en fin. Entonces, el proceso que se recomienda es cómo se va a hacer el intercalar, el apriete de los bulones. Tenemos también piezas con ese tipo de junta. Y acá les voy a mostrar algunos casos especiales para cuando, por ejemplo, utilizar el acerrojado famoso que les mencioné. Uno de los casos clásicos es cuando tengo pendiente en terrenos, ¿ok? Allí, precisamente por la tracción que se genera allí, yo necesito instalar un sistema que me permita anclar bien la junta, y allá está el sistema acerrojado. Ojo con esto, porque el sistema acerrojado parece, cuando lo ven en foto, que es como una brida, que es una junta rígida, y nada que ver. No es así, porque aún, a pesar de tener un acoplamiento mecánico, permite la desviación angular. ¿Okay? Entonces, no es una junta rígida como tal. Ahí vemos otros ejemplos. Ese es el famoso acerrojado que les decía. Tenemos ese acerrojado que es el externo, y hay otro que ya les voy a mencionar, que es el interno. Tenemos los muertos o bloques de anclaje, que también ya hablamos de eso. Fíjense que pueden ser muy grandes, o sea, dependiendo de los esfuerzos que tienen que resistir. Generalmente con abrazaderas, por supuesto. Tenemos este caso que son, por ejemplo, cruces de arroyos, donde tengo que ir solidario a la estructura. Entonces, ese que un cruce, no sé quiénes viven en Escobar, pero en el Puente Arenero está divino. Hay un cruce de la cañería de Aiza de un diámetro de 800. Está divino. ¿sí? Está la válvula enjaulada Claro. para que no se la roben. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ir a Corriente Chaco. Cuando cruzan el puente del lado de Resistencia, del lado de Chaco, se va a ver un tramo de unos 2-3 kilómetros de la tubería elevada. Elevada sobre unos pilares espectacular. Es porque ahí está la toma del río Paraná para Resistencia. Entonces, ahí tenemos nosotros las tuberías. Son 2 tuberías que van en paralelo. Bueno, tenemos, por ejemplo, la junta elástica. Hay incluso un caso donde yo no necesito acerrojar ni bridar la conexión, sino me permite un vano libre de esas dimensiones, y aunque ustedes no lo crean, sí puede pasar, porque miren, ahí está. Esto es una tubería sin necesidad de bridarla y quedó ahí. Tenemos, por ejemplo, en estructuras metálicas, y que es más o menos el que les mencioné de Chaco, sobre pilares, donde, claro, por supuesto, ahí hay que ver el tema del suelo, la fricción de ese elemento, porque son mucho más esbeltos, y bueno, ya hay que hacer un estudio estructural más complejo, ¿no? Pero era algo que les quería mostrar. Ahora, para finalizar este capítulo, lo que les quería mostrar es como un pequeño esquema de cómo, si yo cierro o todos estos aspectos que les mencioné, de alguna u otra manera, este material nosotros lo promocionamos, porque es así, como un material incluso sustentable, sostenible. ¿Por qué? Porque si bien tenemos, por supuesto, emisión de dióxido de carbono en una planta, lo compensamos con el carbón vegetal que les mencioné. Aparte es un producto que es 100% reciclable, nada que ver con los plásticos, ¿ok? Y hay metodologías de instalación, de transporte que hemos optimizado, por ejemplo, tuberías dentro de otras, eso los llamamos los telescopados. O instalación que le llamamos el ecopose, que es cuando
yo excavo un terreno y el mismo terreno sirve para relleno porque es tan alta la resistencia que tiene el caño que no necesito traer terreno de préstamo de otro lado. Y por supuesto, el traer terreno de préstamo de otro lado incluye más emisiones por el transporte, más costos. Entonces, se complejiza un proyecto cuando no es necesario. Entonces, por eso le damos este enfoque de 100% reciclable y, por supuesto, sostenible. Para finalizar este capítulo integral, la idea es, estamos de tiempo, apurarme un poco. La idea acá es mostrar algunas bondades o diferencias con los demás materiales y al final los casos de éxito que tenemos que les quise traer. En cuanto al revestimiento exterior, ya les mencioné, les dije que tenemos una capa de zinc, que es la protección anticorrosiva, y luego una pintura de acabado, que es meramente estético, y que dependiendo de la aplicación a donde va a ir esa tubería, nosotros le tenemos un color asignado. Eso no es muy importante, pero esto sí es importante. Acá la forma como ustedes ven cómo actúa o cómo es la interacción química entre los elementos de los iones, entre el hierro dúctil que está abajo, si ocurre una fisura, el zinc migra y autocicatriza esa fisura. Entonces esta es la forma como nosotros garantizamos que se protege el tubo. Ahora, respondiendo a lo que Leire consultó de que ¿por qué necesitamos protección catódica? Porque la protección catódica se aplica en tuberías cuando en un trazado muy largo pueden conducir eléctricamente y nuestras tuberías no. ¿Por qué? Porque tenemos un aro de goma que interrumpe la conductividad eléctrica. Cuando conecto la campana con la espiga, está en el medio del aro de goma. Y el aro de goma genera la discontinuidad eléctrica. Por eso nosotros no necesitamos esa protección catódica famosa, ¿no? ¿Qué pasa? Es importante aclarar algo. Hay situaciones especiales, por ejemplo, cuando pasamos cerca de redes de transmisión eléctrica, de vías férreas, de tuberías de acero. Sí, ahí es donde promovemos la instalación de la manta de polietileno. En tramos cortos es como proteger con un plástico la tubería y así garantizamos que no se va a corroer o por lo menos en el corto tiempo. ¿El polietileno te referís al mismo que se usa en el pavimento, que es No. una bolsa de consorcio? No. Es como la verdad es que como ¿De una 100 bolsa de micrones consorcio. o de 200? ¿Cuánto Es mide? una bolsa de Son rollos de 100 metros, Sí. son de 8 metros de Es largo. el mismo del pavimento, entonces, el que últimamente estamos Es un usando. polietileno de baja densidad. ¿De 100 micrones o de 200 micrones? Sí, este es de 200. Ujú. Bueno, sí, es el mismo que estamos usando para aislar el pobre, el rico Sí, sí. en el pavimento. Sí, Es un Para rollo, tapar la es bolsa una de bolsa de cemento también. consorcio, pero Claro. es el rollo. claro, ese Porque es el que le se dije utiliza. manta y ahí dijiste la manta de geotextil. Y ahí No, de hecho, viene acá que- tengo. ¿Ves? Acá está. Sí, es el Esta. polietileno. Sí, Es ya esa. está. Sí, Nuestra bueno, bolsa de consorcio. claro. Esa sería entonces la aplicación, digamos, en caso de una condición muy, muy severa, proponemos esto, pero ahí nos salvamos de la protección catódica que tienen que llevar, por ejemplo, las conexiones de acero. Y que aparte de las conexiones de acero tienen que estar soldadas, todo es vulgarmente un quilombo, y aparte, si yo necesito una tubería de acero, sí, porque hay casos donde se revisten, el revestimiento es súper costoso, muy, muy costoso revestir las tuberías de acero con plástico. Es un procedimiento re costoso. Entonces, acá es otra forma donde nosotros le damos simplicidad en cuanto al revestimiento. Ya de fábrica trae uno que es bastante elemental y soporta bastante, y si no, le colocamos este y ya está. Ahí. Bueno, también ahora sí, revestimiento interno. Aquí les quiero aclarar algo. El revestimiento interno, fíjense, acá tengo un esquema de cómo quedan las capas de la tubería. Sería el mortero, el hierro, el zinc y la pintura. El mortero, cuando se hace de una forma que es, si se puede llamar, ocurren dos procesos. Vibración, ¿okay? Porque cuando se va inyectando el mortero, la tubería no solo está centrifugando, o sea, girando, rotando, sino también va vibrando. Eso garantiza que se adhiera a las paredes del hierroducto, ¿okay? Por un lado. Y lo otro es que tienen
un coeficiente de dilatación térmica cercano, entonces no se promueve a que se rompa. Claro, eso no quiere decir que es indestructible. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora del diseño tenemos unos valores admisibles de ovalización precisamente para que no se rompa el mortero. Entonces, eso le ofrecemos al cliente para que lo tomen en cuenta a la hora del diseño. Incluso nosotros se lo corregimos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con AISA? AISA compra una tubería, la voy a instalar, pero nosotros como fabricantes tenemos que darle una memoria de cálculo estructural de esa tubería. Y esa tubería está basada en las fuerzas que va a resistir, o sea, la presión interna y las cargas externas. Y ese método de cálculo se lo hacemos nosotros a través de una metodología que es de Spangler, que ya les mencionaré. Ahora, con respecto al mortero, ¿qué es un mortero? Ese mortero no es el mortero clásico que ustedes conocen, el famoso mortero Portland, no. Es un mortero de alto horno, con cemento de alto horno. ¿Y ese cemento de alto horno es producto de qué? Bueno, la gran cantidad o el gran componente que tiene un cemento de alto horno es la propia escoria que queda del proceso de fundición. Entonces, por eso la compatibilidad. El tema es que cuando se coloca, bueno, hay que dejar que frague y ya queda. Muchos se preguntaron, ajá, pero ¿qué objetivo tiene eso? Bueno, uno, evita o es una barrera entre el fluido y el hierro dúctil, por lo tanto no va a haber corrosión interna. Eso por un lado. Y lo otro es que el hierro de por sí tiene un factor de fricción más alto, por lo que con este mortero, a pesar de que uno cree que el mortero puede ser más rugoso, no es así, porque este mortero actúa de la siguiente manera. Cuando él entra en contacto con el agua, se expande, entonces tiene una hidratación y un hinchamiento interno que se sellan todos esos poros y por lo tanto, con el paso del tiempo, es prácticamente una película lisa. Entonces va cambiando la rugosidad. Incluso tenemos estudios de que cuando se han revisado tuberías con el paso de los años, Una rugosidad aparente. claro, el factor de fricción va mejorando. O se mantiene simplemente, que ya con eso basta. La verdad que eso es lo que podemos hablar del motor de cemento. Lo otro importante es que para cloaca no es admisible el mismo mortero. ¿Por qué? Porque no va a soportar, por ejemplo, las grandes variaciones de pH. Y eso sí lo soporta cuando yo le agrego aluminato de calcio a la mezcla de cemento original, pues bueno, por unas propiedades químicas tiene esa capacidad. Acá tienen un poco de, esto sí creo que están más familiarizados ustedes, el tema de las... Bueno, el tema de la fricción. Nosotros, imagínense, esta es la tabla que les mencionaba. Cuando vamos comparando, o sea, son tuberías que se estudiaron, después con el paso del tiempo se les hizo una evaluación del factor de fricción y en la mayoría se mantiene o incluso ha mejorado. La idea es que sepan que cómo hacemos esa caracterización. Cuando hacemos el diseño, consideramos, en el caso, si estamos usando la ecuación de Darcy y la de Cooley-Brooke-White, que el K, la rugosidad, va a ser 0,03 milímetros, esa es la que recomendamos para el diseño, o si utilizan la de Hazen-Williams va a ser 140. Entonces, esa es la forma como nosotros... Ahí dice entre 130 y Sí, 140. sí, más o menos. Entonces, nosotros, esa es la forma que recomendamos para que el diseño sea óptimo y la verdad que cuando lo comparamos con otros materiales, estamos en un punto donde no generamos tanta pérdida de carga como quizás algunos pudieran pensar, ¿no? El tipo de junta. Esto es muy importante también diferenciarlo de los otros materiales. Primero, ya insisto con esto, no necesitamos soldadura, que eso ya es mucho. No necesitamos energía, que eso ya es otra cosa. Esto es algo tan sencillo que si lo vemos detalladamente es una espiga, una campana y en el medio un aro de goma, que es la barrera entre los dos. Ya está. Ahora, en el área donde tengo la junta cerrojada interna, lo que hago es sobre el aro de goma incluyo unos dientes metálicos que me garantizan que va a quedar presionando la espiga y va a evitar que se desempalme fácilmente. En el caso de la cerrojada externa, ya incluyo unos elementos mecánicos un poco más complejos, que no es así, e incluso tiene un cordón de soldadura, pero esto no es más sino para
digamos, cruces especiales o lo que les venía diciendo más temprano de por ahí casos donde caño camisa, travesías aéreas, o cuando no quiero colocar un codo e instalo la tubería acerrojada. AISA, por ejemplo, no permite punta elástica en los cruces especiales, A ver, por ejemplo. claro. Entonces siempre va a ser bloque de anclaje o acerrojado. Ok. Y aquí es donde van a entender en este esquema cómo funciona esa junta. Fíjense, si el agua entra con mucha presión, el aro de goma, por la forma que tiene, fíjense, un tacón que está calzado en la campana, la otra forma que es bilabial, al soportar la presión va a tratar de expandirse. Entonces, más bien, cuando a mayor presión, mayor la estanqueidad. No se va a salir nunca ese aro de goma, jamás se va a salir. Entonces, es como un equilibrio de fuerzas. A mayor presión, va a permanecer el aro allí y se va a generar estanqueidad. De hecho, hay un video que si da tiempo al final, nosotros tenemos una prueba donde hasta 100 bares se probó un tubo y resulta que cuando se rompe, cuando falla, no es por la junta, sino por el núcleo de la tubería. Eso quiere decir que la junta es bastante estanca y segura. Y está demostrado en ese esquema. Esta es otra cosa que ya les mencionamos, tiene que ver con la optimización de los trazados. Es muy importante porque cuando, por ejemplo, acá tenemos terreno rural, yo no necesito instalar codos, yo puedo jugar con el alineamiento aprovechándome de la desviación angular que tiene la junta. Entonces me ahorro un montón de dinero a la hora de ese proyecto. El sistema de unión, como ya les mencioné y lo vimos, es muy sencillo, con solo el uso de una máquina tipo retroexcavadora y 2 operarios en zanja, ya está. Mientras que no necesitamos las máquinas ni de energía ni todo lo demás que necesitan otros materiales como los que están aquí. El PAD, por ejemplo, se usa termofusión o O electrofusión. Sí. Ya les voy a mostrar ahí una obra donde, en Uruguay, donde estuvimos los dos, hierro dúctil y PAD, y comparando el rendimiento que hubo entre los dos materiales. Bueno, y esto también tiene que ver un poco con la parte de diseño. Si nos vamos a la tabla en la parte superior, dense en cuenta que el hierro dúctil tiene unos factores de seguridad muy, muy elevados. Cuando los comparo con el resto de los materiales, se dan cuenta que por eso hay tanta confiabilidad en el material, porque por norma se exige esto. ¿Ok? También es de tomar en cuenta, por ejemplo, fíjense, nada más en cuanto a la presión interna es un factor de 3, cuando el habitual es 2, y para las cargas externas es el doble. O sea, es bastante confiable el diseño con estos factores. Si yo me voy, fíjense que ahí hay algo muy interesante donde dice 4%, menor o igual a 4%, eso tiene que ver con la ovalización del tubo, precisamente para evitar que fracture y que se fracture también el mortero de cemento. Y eso lo vemos en esta filmina, porque nosotros es importante que tomen en cuenta lo siguiente. Tenemos tres tipos de tuberías. Tuberías flexibles, tuberías rígidas, y en el medio estamos nosotros, que es el hierro dúctil, que nos denominamos como semirrígidos. Los flexibles van a depender mucho del tratamiento que tenga la zanja para que pueda ser efectivo su funcionamiento. Es decir, la zanja tiene que tener buena compactación, un buen terreno, unas condiciones muy, muy buenas. En cambio, el rígido es al revés. El rígido tiene que ser un tubo muy firme, muy resistente, porque el fallo es por rotura, que es el caso, por ejemplo, del hormigón. Nosotros nos consideramos en el punto medio porque evaluamos el tema de la falla por la ovalización, y por eso nosotros tenemos unos valores de ovalización admisible que tenemos que respetar y son muy importantes a la hora de cumplir la estructura de zanja. Por eso es que les mencionaba de que cada vez que AISA va a instalar una tubería, nosotros corroboramos el diseño estructural, garantizando que no se supere ese 4%. Y eso está también relacionado a esto, que no es más que la tipología o la configuración de zanja,
que fíjense, cuando nos vamos a los materiales tradicionales, como acero, GRP, PRFB, ¿ok? No sé si alguno conoce este material, es de fibra de litio. Pero como Sí, sí. PRP no. Bueno, ese es el nombre en inglés. Sí. El PRPB tuvo el problema de la falta de rigidez. En un Ujú. momento se usaba rigidez 5000 y hubo un problema bárbaro que creo que nunca se enterró, debe estar muy abollada la cañería. Y a partir de ahí ALSA cambió a exigir el mínimo de la rigidez 10.000. Sí, se usan solo piezas especiales, pues también es bastante complicado la preparación. Sí. Sí, digamos, pero igual, bueno, por la experiencia que tengo, acá en Argentina es muy común, dentro de todo, es muy común. AISA es uno de los que menos respeta por esto de que ya Ya se mencionó. quemó. Claro, pero por ejemplo, en Perú, el material no puede ser utilizado, porque tuvieron tantos problemas, tantas fallas con este material, que aparte, a la hora de las sobrepresiones y subpresiones, terrible, o sea, falla de una vez. Bueno, Sí, pero después es como que tenés que generar un quirófano para la reparación. sí, Ah, es verdad. sí, el famoso kit de soldadura, Sí, me acuerdo que se lo no. compraba. Sí, Yo se lo compraba del capataz en un quilombo. Sí, sí, No, sí, no, nosotros directamente llamábamos a la gente que nos vendía el PRFB, pero era complicado. Sí. Bueno, eso por un lado. Los otros, des en cuenta que acero, PVC, incluso el PAD, por norma, a la hora de estructurar la zanja, me exigen unos ciertos lineamientos, que generalmente no se cumplen, vamos a estar claros, pero si vamos a hacer uso de la norma, nos damos cuenta de que el hierro dúctil es el que menos especificaciones rigurosas tiene. ¿Por qué? Porque incluso en el ancho es mucho menor al del PVC, por ejemplo, o no solo eso, sino en el grado de compactación, en la calidad del terreno que tienes que tener en el relleno, etcétera, etcétera. Obviamente acá es digamos, la tipología de zanja 1, que ya les dije que no necesito ni siquiera asiento. Pero Claro. cuando se complejiza eso, tampoco es tan grave como pasa con los plásticos. Los plásticos yo necesito hacer un montón de condiciones óptimas la zanja para que pueda funcionar de manera correcta, Más ¿no? lo que se le ocurra al inspector. Exactamente. La interpretación de lo que leyó. Y bueno, y todo eso está, en nuestro caso de hierro dúctil, está indicado en la ISO 10803. Y acá, bueno, esto es un pequeño resumen de lo que es la instalación y quería mostrarles el rendimiento, la cadencia que tenemos a la hora de las tuberías de hierro dúctil. La verdad que incluso esto, si hay una logística bien armada en cuanto a la inspección y a la empresa contratista y todo, se puede optimizar, pero más o menos esos son los valores que manejamos. Por ejemplo, nos pasó en Uruguay con esta obra particular de emergencia que estuvimos asistiendo. Era tubería 1200, donde si se da cuenta ahí dice que podemos instalar 112 metros lineales en un día. No, eso se superó casi que al doble. Pero bueno, estamos hablando de una obra muy particular donde se volcaron 112. 112 metros por día. Pero que yo la zanja ya la tenías abierta del día No, anterior. no, ese es Desde el que rendimiento. abrís la zanja hasta que instalás el caño y tapás, Sí. no me estás mintiendo, ¿no? Mira, en Uruguay, en Uruguay se instalaron 180 metros. Claro, porque Y sí. yo calculaba, No, claro, ojo, ya va. yo calculaba 50 metros por día. No. Yo Ojo, estamos calculaba hablando de 50. 1200, ¿no? Estamos hablando de una tubería. Grande, por eso. Pero el tema es así. Con la retroexcavadora se facilita mucho. Y obviamente, esto era a campo traviesa. No, ahí no necesitaba activado, obviamente. Y No. aparte era a campo traviesa, ojo. Claro, no tenía sí, interferencias, no tenía... interferencias, o sea, No había que reparar veredas. Mejor suelo y Claro, o sea, todo despejado. digamos que... No venía un veredista atrás. Claro, no había interferencias. No, es bueno esto que planteas, porque ese ideal, Claro. ese mundo Disney, que por ahí nos venden los proveedores a la hora de quedarnos sentarse al escritorio, que es muy interesante también. Es interesante para los chicos, porque
hay que visualizar un poco más allá de lo que uno está leyendo, la producción y más, porque a la hora de hacer costos, es muy importante saber dónde estamos trabajando, dónde vamos a El trabajar. clásico, ¿cuánto va a tardar y cuánto me va a salir? Digamos. Claro, Está relacionado con eso. súper relacionado. No es lo mismo hacer una obra en Tigre, que poner una pala, te sale agua, tenés que poner, nos ha pasado en la empresa donde trabajaba, enseguida, si lo pueden, la señora ella que ahora recién inició ahí, donde hemos llegado a tener que poner depresión de napa a distintas profundidades para poder evacuar el agua de la zanja, por una cosa insufrible. Pasó en Tigre Centro, Montes de Oca y Avenida Cazón, que antes había un río ahí, históricamente, y se rellenó, y el agua busca sus ancestros, por así decirlo, ya le digo. Y claro, y esa obra te complejiza, o sea, acá estamos hablando de algo que yo jamás en mi vida lo vi. No soy tan vieja, pero no lo vi, 120 metros por día, no lo vi, Pasó. por eso te digo que me va a costar. Incluso le está comentando a él, fue 170 lo que hicieron en Uruguay. Estamos hablando de una logística volcada, aparte de la inspección de las 5 mejores empresas de Uruguay enfocadas en ese proyecto. Por eso después lo terminan levantando, lo terminarían levantando, ¿no? ¿Qué cosa? Y porque se hicieron muchas obras de emergencia el año No, pasado. pero esta quedó. Esta Esta quedó. quedó, sí. Esta quedó. Y bueno, Pues nada. se hicieron muchos pozos en el centro de la ciudad, ellos en realidad tenían agua de no sé qué dique que se estaba secando. Salía barro de la canilla directamente. Entonces, Claro, había sí, sí, bypass sí. de otro río y Sí, llevar sí. el agua de otro río. Se venían acá a Argentina Claro, a comprar había agua. como un empuje político, No, una se puso necesidad de a urgencia. ver, acuérdate que él habló que ni siquiera estaba permitido que los camiones que venían de Brasil con el peso pasen por la Pasara, ruta. claro. Tuvo que meter hasta el presidente para autorizarlo porque era una situación de emergencia. De emergencia, claro. Y de hecho está medido y, bueno, no me dejas mentir, creo que son 7 minutos cada enchufe con cada caño. O sea, Sí, estaba en una tabla. Claro, o sea, pusieron a prueba la operatividad al máximo sin impedimentos de otros agentes que en el normal de la... Están. Pero está bueno analizar el Estaba proyecto. todo Uruguay, los Esperándolo. 3 millones que son, estaban todos mirando eso. Ahora, lo que es el producto está bueno, como vos decís, evaluar todo el proyecto integral, ¿no? Porque a veces cuando haces un análisis simplista se ve nada más el material, compras plástico con hierro dúctil y ya dirían, no, carísimo. O muchos te dicen, es buenísimo el producto, pero es carísimo. Pero cuando vos haces el cálculo total, con la zanja, con la mano de obra, con no tener reclamos en el futuro y demás, bueno, tenés el análisis finito, es un producto buenísimo. Claro, viéndolo de forma integral, en los tiempos, como se optimizó, fue asombroso. Lo otro es que no lo expliqué más porque más adelante tengo fotos del proyecto, entonces déjenme avanzar hasta ahí. Pero la idea era que se den cuenta que se pudo hacer una obra de 3 kilómetros en un mes. Entonces, bueno, y esto no aplica tanto para, por lo menos, esta zona de Argentina, pero es muy importante, sobre todo en zonas sísmicas, donde cuando tenemos un video, en Japón particularmente, donde se hizo un estudio preliminar de que las tuberías que mejor soportan los movimientos sísmicos son las de hierro dúctil, y es claro, pues porque por la junta que tienen, dentro de todo, si los movimientos son, tampoco es que se abre la tierra y ahí va a estar el tubo, pero si son no tan fuertes, se puede acomodar la tubería y adoptar una nueva forma, ¿no? Eso también está bueno. Recuerden lo de la memoria, que es la memoria elástica. La memoria elástica. Y bueno, acá, este es el proyecto de Uruguay. Entonces acá yo hice una comparativa sencilla, 3 cosas. Geometría del tubo, fíjense el espesor nuestro, con el espesor de una tubería PAD, que fue un pequeño tramo lo que se hizo en PAD nada más. El tema del conexionado, nosotros tenemos piezas especiales, eso lo llamamos un empalme mecánico para conectar a otros materiales. Por ejemplo, en ese caso era una chimenea de equilibrio de acero y lo conectamos fácilmente. Y esa transición. Claro. En el caso del PAD, eran bulones de 50 centímetros de largo y una brida loca, todo complejo, porque bueno, evidentemente tiene que ser muy segura esa conexión para que no se desempalme y para que no falle. Y la logística
también está claro, mientras nosotros usamos una retro y la mínima cantidad necesaria de obreros para hacer la instalación, allí están bajando a la zanja un tramo termofusionado de, creo que eran 50 metros de PAD, que lo fusionaban arriba y luego era que lo bajaban. Eso tardaban un montón, un montón. Era de que, por ejemplo, mientras nosotros avanzamos, no sé, 2 kilómetros, ellos llevaban 300 metros. Era una diferencia muy, muy grande en cuanto al avance de obra. ¿Y por qué usaron PAD en vez de...? Porque por ser una obra de emergencia, políticamente no se puede escoger un solo material. Entonces, el gobierno llamó al concurso, digamos, 2 materiales sí o sí tenían que participar. ¿Cómo se hizo eso? A ver, la ley de obras públicas de Uruguay será. Sí, como... Otra normativa, claro. Sí, tenían sí o sí que usar 2 materiales. Igual depende de los diámetros, ¿no? Hay diámetros chicos y demás donde nosotros no jugamos. Luego estamos hablando de dimensiones más grandes. Claro, tal cual. O sea, ustedes no juegan cuando se trata de conexiones domiciliares. No, ahí cosas, Sí, la red fina. es inviable eso. Todo esto es con Claro. acueducto. Se retiran con las manos. Sí. Claro. Sí, eso pasó en Uruguay. Entonces, claro, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que el rendimiento era tan bajo que los 2 kilómetros que tenía asignado originalmente el PAD lo redujeron a casi la mitad y ahí avanzamos nosotros con nuestro material. Bueno, y aquí, antes de cerrar, quiero mostrarles algo más de lo que realmente les mencioné en toda la charla, que fue no solo los tubos, existen otras cosas. Esta es la gama que les venía mencionando. Por ejemplo, todas estas piezas existen, son necesarias para hacer algunos cambios geométricos o algunas transiciones. Pasa mucho que, por ejemplo, esa pieza que ustedes ven allí, no sé si la pueden observar, con un anillo, algunos dirán, ¿para qué es ese anillo? Bueno, eso es el famoso aro de anclaje que se utiliza precisamente para anclar en las cámaras, en los muros de las cámaras, anclar la pieza. ¿Ok? Bueno, y todo lo demás, que seguro también lo conocen, las demás piezas. Las piezas de montaje e intervención, precisamente para hacer mantenimiento, para hacer un desmontaje fácil de una válvula o de algún otro elemento cuando se requiera, tenemos disponibles conexiones bridadas para conexiones con espiga, las famosas válvulas que ya les mencioné, pero digamos otras tipologías. Aquí quiero que les quede claro algo. Generalmente las válvulas de seccionamiento, nosotros particularmente comercializamos 2, hay un par más, pero las comercializamos esto porque creemos que son, digamos, a nivel de mercado, son las mejores para ese fin, para esa utilidad, para esa función. Por ejemplo, una válvula con puerta, lo que son diámetros chicos es lo ideal. Cuando llamamos diámetros chicos, para nosotros es de 350 para abajo. Podría decirse que una válvula con puerta es lo ideal porque simplemente con un volante ustedes pueden permitir el paso de un lado a otro, el corte de un flujo. Ahora, cuando ya empieza a crecer mucho el diámetro, las válvulas con puerta son inviables porque dense en cuenta la forma que tienen. Al ser una compuerta que baja, tiene la altura es prácticamente 2 veces y medio la sección del tubo. Entonces imagínense, una tubería de 1000 con una válvula con puerta tiene que ser 2 metros y medio de alta. Entonces no es viable una válvula esa. Ahí pasamos a las mariposas. ¿Okay? Que las mariposas, digamos, para algunos es ventajoso, para otros no, es que el problema es que cuando abren, perdón, igual vas a tener una obstrucción en la sección hidráulica y eso, por ejemplo, a la hora de pasar para una limpieza no es posible. Entonces, igual en diámetros grandes es muy útil las válvulas mariposas. Modelos motorizados también, porque evidentemente no, o sea, llega un punto en que son tan grandes que para hacer la apertura y el cierre necesito un sistema reductor o simplemente es mejor mecanizarlo, porque un humano con la fuerza que tiene no es posible. Otra cosa, estas son las válvulas de control.
muy distintas a las que yo les mencioné antes. Estas, por ejemplo, de seccionamiento también se conocen como de corte, de aislación, on-off. En cambio, las de control son las reguladoras, donde yo tengo que controlar o regular alguna variable. ¿Cuál variable? Puede ser presión, puede ser caudal, puede ser altitud, pero yo tengo la potestad de hacer esos cambios o ese control de manera fina. Más aún con la de flujo anular, que tiene como unas características que permite hacer un control más preciso. Las válvulas de aire, lo que ya les había mencionado, más o menos son modelos de las que disponemos, que cumplen las tres funciones que les dije. ¿Qué diferencia hay cuando tengo de agua potable y cuando tengo de aguas residuales? Bueno, obviamente porque en el agua residual hay elementos que por ahí pudieran afectar los elastómeros, sobre todo, y el flotador que trae. Acuérdense que las válvulas de aire es como un sistema de flotante. Y cuando están en cloaca, el material que está mezclado con las placas puede dañar, entonces se hace un flotante de acero inoxidable, ¿ok? Y lo otro, también cambian los elastómeros. Generalmente para cloacas se utilizan elastómeros nitrílicos, porque soportan la agresividad del agua residual. Y estas son plásticas para sistemas de riego. Las de retención, a algunos le suenan las de retención o las antirretorno, son, bueno, precisamente para permitir el flujo solo en un sentido. Generalmente clapete y duocheck son para agua potable y la de bola generalmente es para aguas residuales. Y otros modelos específicos que tenemos desarrollados son, por ejemplo, esta mariposa de seguridad, trabaja, generalmente se instala en sistemas hidroeléctricos, donde cuando el agua o el fluido pasa a una velocidad o tiene una velocidad muy elevada, se corta y cierra. Tiene ese formato. Y la flap es para abrir libremente y, por ejemplo, generalmente como para soltar el agua o permitir el vaciado hacia una parte libre. Pero si se eleva ese nivel, se queda totalmente hermética y no tiene retorno. Exactamente, pero hacia el exterior. Y las tapas, esto también sería bueno que les quede claro, porque las tapas, ustedes dirán, bueno, pero eso es algo sencillo. Sí es algo sencillo y a la vez no. Las tapas, primero que lo que ustedes seguro saben es que se las roban en todas partes, porque obviamente por el material que tiene es muy fácil de la parte de entrar en la parte de delincuencia, pero tienen que tener en cuenta de que dependiendo de la zona donde yo me encuentre y las solicitaciones de carga que va a tener, hay clases de tapas para eso. Entonces tengo generalmente la que nosotros vendemos para calzada y es la que se requiere por norma, es la D400 porque tolera hasta 40 toneladas. El tema es que esas tapas, por ejemplo acá van a ver algunas, tienen que cumplir ciertos parámetros dimensionales, alturas, etcétera, para que resistan las cargas de tráfico, ¿ok? Incluso acá no les estoy mostrando porque no tenemos modelos locales, sino son modelos franceses, pero hay tapas especiales para aeropuertos o para puertos, porque las maquinarias son tan pesadas que necesitan otro tipo de material, mucho más, con mayor resistencia, para soportar esas cargas. Acá lo que les quería mostrar es un poco de lo que se hace a nivel, esto lo digo que nosotros como fabricantes a la hora de un proyecto brindamos todos estos servicios de asistencia, preventa, postventa y especiales. Y aquí sí, para ir finalizando, los proyectos. ¿Okay? Tengo en resumen 3 proyectitos que seguro les van a interesar y hagan las preguntas que quieran. Esto fue acá en Neuquén, esto fue el año pasado. Es una obra muy interesante porque se trata de una obra de toma que va hasta un punto elevado donde se va a, digamos, va a ser el punto de suministro a una empresa que va a hacer fracking. Entonces, ellos necesitan el agua porque mezclado con la arena generan el proceso de fracking y obtienen petróleo, ¿no? Que es lo que está, digamos, de moda en la zona de Neuquén. Ahora, este proyecto era de 7 kilómetros
y la verdad que un suelo en óptimas condiciones, la verdad que la zona es bastante noble. No está en operación todavía, pero bueno, ahí pueden ver más o menos las dimensiones de lo que era, muy interesante. Este es el de Calama, que les mencioné antes, es un proyecto que venía de 62 bares, algo así, hasta 10, y por lo tanto se tuvieron que segmentar tramos para las presiones. La verdad también muy interesante, acá se va a usar es agua es agua de reuso, en realidad no es agua potable, sino es un agua que van a enviar a una minera para hacer sus procesos habituales. Es de 4 kilómetros. Y el famoso proyecto de Uruguay. El proyecto Uruguay, como bien mencionaba, sin embargo, lo de Montevideo, fíjense que esto es muy interesante porque esto es para abastecer a Montevideo, pero está a 2 horas de Montevideo. Entonces, el tema es que, digamos, la planta de Montevideo se encuentra ahí donde dice aguas corrientes, ¿no? Entonces, la idea acá es, como ese río se estaba quedando seco, y por eso era la falta de agua en Uruguay, en Montevideo particularmente, bueno, este sí tenía caudal, porque este viene más del lado de Brasil, donde no había tanto problema de sequía, entonces venía de ese lado. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, vamos a hacer una pequeña presa, de hecho la hicieron, ahí donde está el bombeo de San José, hicieron una pequeña presa, y de ahí la idea es bombear hasta Presa Velastiquí. Todo eso eran 13 kilómetros de DN 1200. Y bueno, como les dije, la idea era en algún momento, ya cuando no es tanta la presión que se requiere, pasarlo al material de PAD. Pero bueno, no se obtuvo lo que se quería por el rendimiento que estaban aconteciendo allí. Más o menos estas fueron las labores de logística, transporte. ¿Y el tema de fabricación, cómo hicieron para abastecer? Y bueno, fue rudo, pero se hizo, se hizo. También ayudó un poco el tema de, paralelamente se estaba haciendo un proyecto del mismo diámetro nominal en México. Entonces se pausó el suministro para ellos y nosotros nos encargamos de, digamos, de hacerlo posteriormente. Pero sí, se pudo hacer con tranquilidad, porque la planta tenía capacidad para ello. La fábrica está en Brasil, ¿no? O sea, no está tan lejos, entonces está permanentemente en producción, se coordinó y se mandó de Brasil los camiones directamente a Uruguay. ¿Y fabrican algo en la Argentina o todo allá? Todo allá. Todo Brasil. Todo allá. Y Sí. lo que es válvulas y demás de Europa, ¿o no? Sí, o sea, hay Argentina, Europa, depende del lugar. ¿Cómo? Perdóname. Hay de Brasil, de China, también hay de Europa, de Francia, de Italia, algunas empresas las de aire son de italianos, ¿no? por ejemplo, las de aire son de Italia. Las de aire, digamos, sofisticadas, son de Italia. Las wafer, las mariposas wafer son españolas. Y bueno, sí, digamos que las más sofisticadas son las de Italia y España. De resto, la producción masiva es de Brasil, y al menos que sean tuberías con características especiales. Por ejemplo, tuvimos un pedido para conducción de nieve, agua de nieve, en Bariloche. Eso es una tubería, una clase especial que se llama Alpina y se fabrica en Francia. Y así, bueno, hay otro tipo de tuberías para casos especiales, se traen de Francia. En caso de que se congele el agua, que pueda romper la tubería. Sí, es como que tiene uno, aparte de un revestimiento interno distinto. Son demasiado pesadas esas tuberías alpinas. Son distintos. Y bueno, esto sería, digamos, lo que fue la instalación, y al final de la hora, que fue, por supuesto, todo un éxito, cuando ya salió el agua ahí en el otro lado de la toma, bueno, se cerró con éxito el proyecto, y bueno, todos felices hasta ahora, está funcionando. Y bueno, acá la idea era mostrar esto, que no solo somos tubos, sino soluciones completas, perdón, y bueno, mostrarlo de una forma integral. Quedo a la orden para cualquier consulta, y ahí está mi contacto. ¿Preguntas? Ahí, bueno, en Chile ¿Dudas? tiene que ver esto de la diferencia de la presión interna o que soportaban las tuberías, porque me imagino que es un tramo de montaña, y entonces Sí. en la base de la montaña la tubería tiene que soportar presiones una muy presión importantes. Sí, que era... apunta la montaña a nada.
Era como, sí, una diferencia bastante altimétrica, era considerable. Entonces, Claro. era una presión muy elevada. De hecho, el proyecto original era de acero. Y nosotros, digamos, haciendo un trabajo en conjunto con el cliente, transformamos todo y quedaron de acero muy pocas cosas que por ahí no producíamos nosotros, por ejemplo, alguna transición especial y eso, pero de resto lo pudimos. Se me ocurre que, digamos, antiguamente había otras alternativas como que rompa presión en determinados puntos de la montaña, ¿no? Como que el agua llegue y rompa presión, ¿no? Para descargarla. O Sí. alguna reguladora de presión también. No, ese no tenía nada, pero sí hemos hecho, digamos, en algunos proyectos, los tanques antiariete, Claro. que ahora también están muy a la vanguardia. Y generalmente las reguladoras, lo que les dije, las válvulas reguladoras suelen ser muy útiles para casos de este tipo. Las reductoras de presión, hay otro, digamos, es un circuito piloto que se adecúa a la válvula y tú le das como la característica que quieres que opere. Por ejemplo, reducción de caudal, reducción de presión, anticipadoras de onda, o una sostenedora de presión. Hay 1000 configuraciones de ese tipo de válvula. Solo es cuestión de conocer con el cliente lo que necesita de forma precisa, ¿no? Esa es la forma de instalar esas válvulas de control. Mi consulta tiene que ver con las juntas. Ajá. Las juntas es un material, o sea, hierro probablemente tiene una durabilidad, no sé si la tiene calculada, pero Sí. altísima, digamos. Sí. Pero hay un tema particular que es la junta, que es algún material Elastomérico. de goma, elastomérico, Ujú. exactamente. ¿Usted tiene hecho un estudio de ese tema de ¿La vida útil? la vida útil? Sí. Sí, o sea, te explico. Nosotros, Y seguramente con distintos tipos de fluido, obviamente. claro, claro. Bueno, de hecho, los 3 tipos de elastómeros que comercializamos son el EPDM, que es el más habitual para agua potable, el NBR, que es un nitrílico para cloaca, y el SBR, que a veces nos piden sintético, porque es un poco más económico, y algunos prefieren utilizar ese. El tema es que nosotros recomendamos mantener, o sea, después que se fabrican, incluso eso no los fabricamos nosotros, pero digamos con el proveedor, definimos que tienen hasta 6 años para instalarse. Después de 6 años, si no se han instalado, hay que descartarlos. Pero luego que están instalados, duran ahí toda la vida. Es más, le digo que el viernes pasado, casualmente este viaje que hicimos a Jujuy, nos llamó la atención porque ellos enterraron hace 30 años un trazado, creo que de 300 metros o algo así, y nunca lo usaron. Entonces nos consultaron que si podían reutilizarlo y yo dije, bueno, lo único que tienen es que cambiarle la junta, porque obviamente cuando desempalmen va a sufrir, o sea, la resistencia que tiene la junta en sí se va a doblar, se va a sentir algún proceso que no va a garantizar la estanqueidad si se vuelve a utilizar. Pero una vez que está instalado, es seguro que va a ser estanca por el resto de la vida útil. Mientras se mantengan, pero las juntas en estos procesos de homologación, ¿están homologadas también? sí, o sea, Criterios. no, ¿qué pasa? No es que esté homologada la junta como tal, la junta está en la norma. Todas las características están en una norma especial de junta, la 4633 de la ISO, si mal no recuerdo. Y ahí te dice todo Es una composición de... claro, todos los parámetros que tienen que cumplir, porque eso es un montón de parámetros de material. También las temperaturas que soporta, te dice todo, te dice todos los parámetros y condiciones de esa. ¿Cómo copiar los anillos cañón de goma, no? Porque si vos lo dejás a la intemperie, que le dé el sol y demás, obviamente la vida útil. Sí, de hecho, me pasó que cuando estaba en Uruguay, porque yo hice la asistencia técnica durante todo el mes de ese proyecto, llegaban, por ejemplo, las bolsas con los aros de goma y los dejaban así. O sea, no, guárdenlos, no pueden estar expuestos a luz ultravioleta, humedad, polvo. No, nada que ver. Tienen que resguardarlo y el proveedor garantiza que hasta 6 años se pueden mantener así. Y bueno, después instalado, hay que despreocuparse porque ya está en operación el sistema, ¿no? Muy bien. Una cosita, te insisto un poco con el tema de efecto corona en las redes cloacales, el tema de la degradación del cemento o de la mezcla cementicia. Bueno,
ya teniendo en estamos, cuenta el tema de bacterias y el... le comento lo siguiente, que creo, eso me parece que no lo mencioné, pero piense que yo siempre hablé de una tubería a sección llena, ¿no? Eso es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque cuando digamos, nosotros para obras de aguas residuales, para conducciones de aguas residuales, siempre que sean impulsiones, o se bien. garantice Bien, la sección impulsión, hidráulica claro. llena, es óptimo. ¿Por qué? Porque pasó de que no hicieron la consulta y un proyectista diseñó así y resulta que tenía una sección hidráulica muy baja, por nivel muy bajo, y los gases que emite el ácido sulfídrico, el metano y todo eso que emiten las aguas residuales, llegan a descomponerse y hace que el cemento se empiece a fragmentar. ¿Ok? Entonces, eso, la verdad, O sea, nosotros no en recomendamos. redes cloacales solo 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 impulsiones. impulsiones, no hay gravedad. Claro, fantástico. O sea, Bueno, en todos los casos es cañería llena, Claro, el producto. Sí, claro, bien. sí. Siempre, o sea, siempre para cañerías a presión.